Bueno, estamos en conversaciones con nosotros. Es el último programa de la temporada en torno al arte, arte y lo público, arte y ciudadanía, arte y política. Y tenemos grandes invitados. Vamos a estar con Oscar Centeno, va a estar Cristóbal Gaete, la Carola Rivas. En Facebook yo puse a la Federica Mata, ya la gente está viralizando a la Federica, ahí hablando ahí en la Plaza Brasil con todo su artilugio y cosas entretenidas, hablando de su acupuntura estética contra el capitalismo. Bueno, y hoy día comenzamos muy entretenido con un gran amigo, además de un gran artista, un gran amigo, que es Jorge Regada. ¿Cómo puedo presentar a Jorge Regada? Que es complicado presentar a Jorge Regada. Me ganas de echarle bromas, talla, molestarlo bastante al Jorge. Yo creo que es una bestia, en el sentido... A mí me llaman bestia, entonces también es un epíteto. Es una bestia en el sentido que es un hombre que se mueve en lo estético en general, pero también en la reflexión cotidiana, filosófica, sociológica, psicoanalítica. Tipo que se mueve en distintos ámbitos, incluso ámbitos políticos duros. Con alcohol podemos sacar unas críticas radicales al sistema. Con menos alcohol veremos cómo va a funcionar en esta entrevista. Todo el mundo lo asocia con Raúl Ruiz, pero... junto, Raúl Ruiz es un gigante, pero Raúl Ruiz y Jorge generaban así como algo así como lo hacía un poco Tarkovsky con Artemis, funcionaban en conjunto, ¿verdad? O lo que hacía Nino Rota con lo italiano. Entonces claro, es como un Nino Rota, Jorge. Pero además ha conocido a tanta gente muy famosísima, desde John Cage, yo creo, a Jacques Derrida. Y vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de Raúl Ruiz, vamos a hablar de capitalismo, vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de muchas cosas. Jorge, estamos felices de estar aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme, compañero. Bueno, vamos de inmediato. Ok. Vamos de inmediato. ¿Por qué crees tú que el arte en general, o el arte que tú haces, tu trabajo en torno a la música, tiene realmente una función pública? No es meramente una élite, o sea, la élite que va a un cine, una élite que va a un concierto, no, tiene realmente una función pública que a la gallada a la gente le interesa el arte, le interesa la música, le interesa el cine, o sea, no es solamente para pocos, sino es para todos, y el arte le hace bien a la gente. Conversemos sobre eso. Bueno, yo creo que hay que diferenciar en el caso de mi campo, ¿cierto? La música contemporánea con la música de cine, que son... uno es más elitista, ¿cierto? La música contemporánea es más difícil, es más complicada estéticamente, y la música de cine está ¿cómo se dice? Respandida, ¿se dice? Se me está olvidando el castellano. A niveles de televisión, a nivel de cine, a nivel de incluso de conciertos. Hoy día se da música de conciertos, Nino Rota, el Río Morricone anda por todos lados. Partes, anda como Río Water, el Río Morricone, el Río Water viaja por el planeta. Exactamente, entonces yo creo que hay que diferenciar eso. Lo que sí se puede decir es que hoy en día la composición musical no puede ser, o un chico que salga de un conservatorio no puede trabajar en otra cosa que el audiovisual si quiere vivir de la composición musical. Yeah. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la música hoy en día es prácticamente escuchada en todas partes. Hay todo tipo de medios de difusión, pero con respecto al aspecto, tiene un valor socioeconómico, por supuesto. No creo que sea en sí diferente que otros medios de difusión. Yeah. No creo que sea más interesante o más importante con respecto a aportar algo a la sociedad, salvo las personas que lo hacen, que no es lo mismo. Explica de eso. Sí, me refiero a que la gente que tiene una actividad que sea músico, en este caso, en mi caso, por supuesto tengo conciencia de muchas cosas con respecto a lo que debo hacer y a lo que me gusta hacer, que generalmente trabajo con artistas, yo diría, underground, por darle un nombre. Sí. Gente que ha hecho un cine de arte. Yo no he trabajado más mucho... outsider que el clásico. Sí, la mayoría de mis clientes, llamémosle así, que son los cineastas europeos, mucho más que chilenos, porque se hace mucho más cine allá, son la mayoría autores. No tengo, aparte de, quizás, sí, que aparte de algunos, Philippe Leguier, por ejemplo, que ha hecho cosas mucho más comercial, pero en general ese ha sido mi trabajo a nivel de... Y la otra cosa que es importante es que como yo vengo de la música contemporánea, he utilizado la escritura contemporánea por la música de cine, y en ese caso ha sido muy grande ayuda para mí Raúl Ruiz, por supuesto. Hablemos de tu vínculo con Raúl Ruiz. Yo te veo como un Rota con Fellini, Raúl Ruiz contigo, te veo ahí. Bueno, una revista sacó una especie de enciclopedia sobre eso, y somos la cupla más que hemos hecho más cosas juntos. Oh.
mucho más que Nino Roth, mucho más que que Alfred Newman o que Bernard Herrmann con Hitchcock. No, nosotros pasamos todo, tenemos 46 películas. 46, no, tampoco ni lo sabía, imagínate. Bueno, son cosas de la vida, son 35 años ¿sí? Yeah. De colaboración. Pero como amantes, como pareja, ¿verdad? No es para tanto tampoco. Háblame de esta relación, ¿cómo funcionaba? Casi todos conocemos a Raúl, hemos visto su cine, siempre tú estás en el cine, Raúl, los que te conocemos, vemos la sonoridad tuya. ¿Cómo era trabajar técnicamente con él? Era muy simple, porque nos conocimos en Berlín, después él fue a dar me vio en un concierto, yo pura música contemporánea a partir de ese momento, pero trabajábamos en forma muy automática, no había una forma de trabajar. Generalmente él no escribía guiones cuando nos conocimos, no escribía los guiones, me contaba las películas. Entonces nos íbamos a almorzar y al cabo de la segunda botella de vino ya se empezaban a salir las ideas. Obviamente. Como todas las cosas. Y me contaba su película. Bueno, y yo le daba opciones así, verbales, por el momento. Y de repente, bueno, llegaba la filmación y él hacía otra cosa de lo que me había contado. Entonces yo también tenía que incorporarme a esa nueva cosa. Y no hacíamos ni maquette, nada. ¿No? O sea, y él no escuchaba nada. O sea, yo llegaba a la grabación, no iba a las grabaciones. Entonces yo llegaba, iba a la grabación con la orquesta y me decía, y te invito a comer después que grabes. Y ahí vamos a ver, po. Mira. A ver si le achuntaste o no. Mira cómo era Ruiz. No, era así la cosa. Era así la cosa. ¿Tuviste algunos problemas alguna vez? No me gusta esto. No, fue todo al contrario. Al contrario. Al contrario, él tomó toda la música contemporánea que yo escribía ahí para otra cosa, o sea, música mía propia, y la utilizó siempre en sus películas. O sea que al contrario, incluso cuando yo componía, iba a un festival, qué sé yo, y componía algo, me decía, oye, ¿qué estás escribiendo? Te hago la película para. A ese nivel, mira, qué bonito que lo digas. O sea, el cineasta es ni por la música, o sea, no es meramente utilitario. Él trabajaba, él no montaba sin música, era imposible para él montar, el ritmo se lo tenía que dar la música. Y lo que es bueno en ese sentido es que él, bueno, eso lo puede hacer una persona que tiene una gran cultura musical, era su caso, ¿no? Era un personaje, tú llegabas a su casa y siempre había o un bolero o una música de Sennheiser, es decir, todos los mundos, y tenía una cultura impresionante. Así que y le encantaba la música contemporánea, entonces para mí era un placer. ¿Cuál fue como tu obra con él como más acabada en película? Que tú te sientas, este es como premium, así el trabajo que hicimos, o hay un estándar que tú ves. No, es que las películas son tan diferentes y como él tenía un estilo que era un estilo barroco, pero surrealista. Es decir, era yo el que tenía que manipular diferentemente. Mi rol era darle noción diferente a las imágenes. Entonces, y al discurso. Por ejemplo, en El techo de la ballena, grabé con la orquesta de Rotterdam. Ahí, en esa película, yo me puse completamente abstracto porque era absolutamente un vacío. Pasaba es la historia de la familia Menéndez que extermina a los indios en el sur. Es la historia, pero filmada en Holanda, imagínate. Entonces, era el mismo paisaje, te voy a decir, era el mismo paisaje. Bueno, y ahí entonces en eso yo tenía que darle una gravedad al discurso que estaba ahí, ¿no? Pero era una película casi cómica. Entonces era ambiguo. Y en otros que hay que ser estricto, como el tiempo recobrado, sí, había que implantar el impresionismo y todo lo que podía ser correspondiente a eso. Pero sí, algunas trampas. Por ejemplo, en el tiempo recobrado me dice, tienes que componer la sonata de Van Tuyl, que habla Proust, que nunca nadie la ha escuchado y que no existe. Claro, tienes que inventarla. Le dije, sí, pero si la hago me la tenés que firmar entera, porque no voy a componerse. Me dice, te la firmo entera. Y ahí firmamos el concierto que va Proust y se firma entera. Y ahí hay una trampa. ¿Cuál hay una trampa hay una trampa, es que todo el mundo piensa de que Proust era un personaje que le gustaba mucho el impresionismo. Cuando describe él la sonata, la describe como una sonata de Debussy, como una sonata de... Sí. Bueno, y en el fondo yo le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que él escondía algo, que le gustaba Wagner, pero no se atrevía, no era el momento de decir eso. O menos para un francés, menos para el no, pero en la época totalitario. Claro. Entonces yo le propuse, interesante, ya. Le propuse, vamos a comenzar impresionista, pero vamos a terminar con un coro Wagner.
wagneriano. Sí, ¿Qué te parece? tremendo. Genial, me dijo. Genial, y así lo hice. Qué buena. Son ese tipo de cosas, Sí, sí. de clan de Sí. escondidos, de ideas escondidas en el fondo. Cuéntame, vamos por partes. Cuéntame, ¿cómo fue tu llegada a Francia? Porque yo a veces te asocio como francés. O sea, ya como 40, 50 años en Francia. ¿Cómo Más fue de 50. Más de 50 años en Francia. O sea, ¿por qué llegas a Francia y cómo es tu llegada? Bueno, lo hemos conversado varias veces, incluso en París lo hemos conversado. ¿Qué pasa en Francia? ¿Cómo llegas allá? ¿Cómo eso te inunda? Y empieza a aparecer un Jorge Arregá, empieza a construirse un Jorge Arregá tan fundamental allá. Bueno, yo tuve la suerte que mi mamá tenía escuelas Montessori aquí. Grande escuela. Mi hija está en una escuela Montessori. Entonces yo aprendí a leer, a escribir y a jugar con las notas. Porque la idea en la época, ¿no? Ahora es un business eso, pero en la época era aprender jugando. Sí, Esa era genial. la noción. ¿no? Genial, sí. Entonces salgo de eso. Mi madre me enseña música ya a los 8 años, ya tengo 5 años de conservatorio, entonces era más fácil para mí después. Termino el conservatorio de acá y me gané una beca por 4 años en París. Pues. O sea, eso no se dice que no. No, ya. Bueno, llegué allá y empezó todo un movimiento, yo llegué a los 22 años, y empezó todo un movimiento que empecé a conocer gente como Klosowski, como Derrida, como Bataille, que eran mis grandes papás, pues, eran mayores que yo. Nietzscheanos, Y hicimos jugadores muchas experiencias creativos. juntos desde el punto de vista urbanístico, cosas que ahora lo conversé con Chantal, eso mismo. Y a partir de ahí, qué sé yo, me entré en un mundo y tuve la suerte de tener un amor que me presentó Alain René. Las mujeres son fundamentales en la vida, la Ariadna. Absolutamente. Y esta esta actriz que trabajaba con él, me hizo conocer. Y cuando veo yo en el tema de, ¿qué película era? Providencia. Sí, sí. Cuando veo el tema de Miklos Rosas para piano Sí, sí. y la imagen con Dick Bogard en Me la... encanta esa película. yo dije, esto me gustaría hacer. Ah, Música para sí, cine. sí. Porque yo era profesor de composición musical para los becados del gobierno francés, tenía un estatuto ya más o menos importante como música contemporánea, pero me gustaba esta idea. Y al año después conozco a Raúl en Berlín, Raúl va a un concierto mío, y dice, comamos juntos, y empezó esta aventura, Ya. que duró 35 años. Y junto con esta aventura con Raúl, ya, y llegada a Francia, paralelamente tú seguías con composición, seguías asociado como a este avant-garde francés, porque tú te juntabas con filósofos, psicoanalistas, artistas, estás metido en todo ese mundo. Sí, claro, porque tenía que ver, como te digo, este encuentro, por ejemplo, con los filósofos. Bueno, ¿cómo se llama? Kurt, yo no me acuerdo de ese filósofo, que me dijo, Jorge, ¿sabes qué? Me tienes que enseñar el dodecafonismo porque yo voy a escribir la novela dodecafónica, nadie la ha escrito, para decirte cosas. Ya me voy a acordar cómo se llama el filósofo. Ya, genial. Bueno, era del grupo de Derrida y todo eso. Y estaba muy mezclado. Yo trabajaba, por ejemplo, me invitaron ellos a trabajar con Abraham Moll. Abraham Moll era un urbanista Ya. que se le ocurrió que construyéramos un estudio, todos trabajando juntos, cómo podíamos hacer un departamento habitacional a sentido único. Entonces, era como un ejercicio como para los ratones. Es decir, tú tenías que entrar en la pieza y tenías una sola dirección entre todas las piezas. Si tú querías ir a la cocina, tenías que pasar aquí y llegar a la cocina. Pero si te pasabas de la cocina, tenías que dar toda la vuelta, como un juego de ratones. ¿Y cuál es la idea de esa? De reflexionar sobre la construcción. Y Abraham Moll era un gran urbanista. Bien. Para decirte que todo esto se mezclaba. Hacíamos conferencias, por ejemplo, nos encontrábamos con científicos y nos dimos cuenta que había mucho paralelo entre la ciencia, la filosofía y la música y las artes en general, y que era la idea de pensar e inventar, pensar e inventar. Y cuando ya viviendo en Francia, en este mundo como tan vivo y tan conexo, ya más ya como con el cine operando, ¿qué pasa con Chile? ¿Chile queda como atrás? ¿Queda como algo que volvías a Chile? ¿O Chile tal vez está hablando de la dictadura? ¿Qué empieza a aparecer Chile contigo en tu vida? Bueno, primero para terminar lo anterior, no te olvides de que Raúl, sus 2 primeras películas son con Pierre Klosowski, que son La hipoteca del cuadro robado y La vocación suspendida. Ahora, volviendo a lo de Chile, no, ¿sabes lo que pasa? Es que Raúl lo encuentro allá y acababa de ganar, ¿dónde era? En Locarno, acababa de ganar Locarno con Los Tres Tristes Tigres. Se volvió acá y viene el golpe de Estado. Bueno, y yo, en la época, viene el golpe de Estado, yo estoy aquí 6 meses antes haciendo en la televisión con el perro Olivares,
que dirigía el Canal 7. Ya. Estoy haciendo una televisión con él y resulta que 6 meses después viene el golpe de Estado y yo había formado parte de las juventudes comunistas acá, así que ni cagando me iba a volver, porque eso era imposible. Bueno, y después vino toda la época del Pinocho y ahí, por supuesto, esa cuestión. Pero lo que sí es interesante de gente que yo vi allá, porque yo después Sí. en los 74 empecé a trabajar con Ariel Dorfman, por Ah, sí, ejemplo, sí, hicimos tú eres amigo de algunas Ariel cosas con Dorfman, Ariel sí, Dorfman sí. y con mucha otra gente que llegó allá, me di cuenta que el underground durante Pinocho, es re interesante. Estaba vivo, Porque era resistía, subterráneo. trabaja, Es así como re la película de interesante. Kusturica. Era como subterráneo. Era subterráneo. Claro, sí. Había todo eso. Entonces Sí. Chile yo lo descubro después con lo que le llaman ahora la democracia, pero me lo tienen que explicar. Y que viene con toda una especie de cosas que si yo empiezo a ver este nuevo Chile. Porque cuando vine una vez para la muerte de mi padre en el 70 y yo me salí arrancando de este país. La gente no hablaba, no conversaba en la Ya micro. empezó el cambiar la psicología chilena. Había un pánico el generalizado. Miedo, el pánico era tremendo en Chile, que llega hasta ahora, pero el pánico era con todo. Era claro, era muy difícil. Entonces, bueno, yo no vi esa parte, o sea, esa parte la viví con los exiliados, lo vi Ya. en Europa. Y después, bueno, después ya todos sabemos lo que pasó después. Nunca intentó la dictadura coquetear contigo, mi mamá coquetear con este músico, artista, para que nos lave la imagen. Típico de lo que hacía la dictadura, buscar artistas, intelectuales, científicos, filósofos. No fui como la Rosita Serrano, dices Claro, tú. no quería nombrarla, pero bueno, que bueno que la nombraste tú. No, si voy a hacer la música de la película porque me Claro, interesa porque mucho. la vemos en nuestra imagen. Podemos la imagen Que de entre Jorge Arriaga. paréntesis es cerrado, no es verdad que ella coqueteó. Pero cantaba. Bueno, cantaba. No, como te digo, no, eso era imposible. O sea, no hubo ninguna intención no hubo nada. No, incluso no te olvides que la Bienal del Chile del 74 fue dedicada al Chile y yo di un concierto en la Fenice, 2 obras de concierto con la Fenice con Becerra y Sergio Ortega. Entonces yo no iba a ser Tú te has invitado. marcado ya dentro de la izquierda de los tiempos Sí, que no eran la izquierda no sé, comprables, no entiendo que mucho no eso eran de izquierda. comprables, que no eran Pero en comprables. todo caso, claro, no era de ese bando, Sí, no, claro. eso seguro. ¿Y qué ves tú que le ha pasado, hablemos de Chile, qué le pasó a Chile con la dictadura? ¿Cómo ves tú para el arte o para la música o para lo que sea, para el desarrollo social? Hay un Jorge antes de la dictadura, después de la dictadura. ¿Qué pasó en Chile? Y ahora ya vienes a Chile constantemente, tienes tu amigo que también tiene amigos acá, también haces proyectos en Chile. ¿Qué le pasó al chileno con este sistema capitalista? Yo Bueno, llamo capitalismo hacendal, esta hacienda capitalista que es Chile. Lo que más me llama la atención es de que se haya terminado lo que a mí me sirvió mucho, que estudié en el Instituto Nacional, en el Barros Arana y la Universidad de Chile, y nunca pagué un centavo. ¿Tú te imaginas la diferencia Sí, de los exactamente, chicos hoy día de diferencia. 350 por mes? Los padres no pueden hacer eso. Es el primer hoyo, y eso lo hizo el Pinocho. Es el primer hoyo grande. Después del primer hoyo grande, después viene lo que le llaman ahora la democracia, y no se solucionó nada. Es decir, en el momento en que eso hubo, había poder como para poder hacerlo. Había un no. Pero que era No, un fuertísimo. No, era de como 50-50 el no. Pero, o sea, no era tan fuerte. Pero había un no, ya era Había un un principio. no, había un no. Había una posibilidad de embarcarse en eso. Y yo creo que ahí ya hoy en día eso se fue agravando, la democracia no hizo el trabajo que debía haber hecho. Y ya llevamos no sé cuántos años en esa historia. Y ahora el hoyo es enorme, cultural es enorme. Cuando yo me fui a Francia, para ganarme el primer premio del conservatorio, para tener la beca tenía que pasar el primer premio del conservatorio. Es un examen difícil. Yo me pasé 6 meses y pasé el primer premio. Hoy día ninguno de los chicos puede pasar un premio así. O sea, ya Y hay un pagan tremendo problema 10 de veces, 100 veces formación. más. Ya, No hay tremendo forma. problema de formación Pero total. enorme, las universidades son puro business. Retail. Las universidades son retail. son En la época supermercados. teníamos Herman, que venía a hacernos clases Sí. con la sinfónica y aprendíamos a dirigir la orquesta. Pues. Hoy en día no pasa nada, hay un señor que es profesor de composición, que compone de vez en cuando y que enseña música de cine, por ejemplo. Y nunca ha compuesto una para el cine. Eso sucede en las matemáticas, sucede en todas las cosas. Es un business. Entonces, yo la verdad es que lo encuentro bastante siniestro. ¿Cómo crees tú que como artista, como músico, cuál sería, para molestarte a ti, cuál sería tu función política? O sea, tu arte a nivel político para que en Chile, en Valparaíso, en Talca, en estos pueblos, ciudades tan pequeñitos o grandes,
vaya generándose algo con... ¿Cómo se puede hacer? La ¿Cómo se micro- puede bajar? Tengo una fórmula. Ya, dímela, digámoslo en la tele, va a quedar grabada, a veces viralizada por miles de La seguidores. Vamos. micropolítica. Hay que reconstituir lo Yo hablo que del se- tejido social, parece que estamos en la misma Sí, línea. por Estamos en la supuesto, misma estamos línea. hablando de eso. Sí. Desde el punto de vista social, yo creo que desde el punto de vista de todo tipo de vista, hay que reconstruir lo que se llama la comunidad. La comunidad yo la conozco bien porque es el sistema comunitario que existe en Francia. Es decir, mi hijo no puede ir a un liceo que no le sea asignado del barrio. Es una maravilla. Esa es la primera cosa. ¿Qué te da eso? Te da, políticamente te da lo siguiente, nos conocemos todos los padres, porque no vivimos a más de un centro. Que haya gente más de derecha o más de izquierda no cuenta. Sí, da lo mismo. Lo que importa es qué alcalde vamos a elegir y por qué. Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué le vamos a exigir? Debaten entre ustedes, hacen su ¿Qué sucede? sí. Que en esa ciudad tan pequeñita hay 20 alcaldías, porque son comunitarios. Entonces, como la salud y la salud y la cosa, el médico tiene que ser del barrio. Y a la salud, como es gratis, tú tienes una tarjetita, ¿cierto? Y vas a la farmacia y no pagas nada. Y vas al del médico y no pagas nada, pero el médico te tiene que autorizar. Y para que no exista esta cosa. Me encanta, Y porque esa de eso estoy es escribiendo la ahora. micropolítica, no Sí. hay otra solución. Aquí no, aquí el niño que vive en Vitacura y va a los colegios arriba del cerro. Sí, es una locura. Y anda, nadie va de la placita. O todas de las papá. políticas son de Santiago, de Arica, Punta Arenas. Las políticas Exactamente, son- y nadie baja de la Plaza Italia. No, nada. Es una cuestión Se increíble. son dos- segrega completa. Sí. Entonces, la única forma es esa, pero ahora lograrlo acá. Primero que nada hay que tener un Estado fuerte. Nadie tiene que tener más plata que el Estado. Aquí todos tienen más plata que el Dilo Estado. más fuerte. Nadie puede tener más plata que el Estado. Muy Es bien, me imposible. gustó. Es el lado, Es porque es un el lado sistema de comunista, distribución. parece, Jorge No, Herrera. no tiene que ver con el Ay, comunismo. No. Esto Viene de estamos vuelta, hablando viene de de vuelta. comunidad. Nada que ver con los partidos ni nada que ver con el comunismo, que puede ser muy facho el comunismo. Así que no, Votan nada a que Le ver. Pen, el 25% de los comunistas en París. Todos los votan a del Le- Partido votan a Le Comunista, Pen. como ya no existe el Partido Comunista. Salvini votaba también, muchos comunistas Pero votando todos a están Salvini. votando Le Pen los comunistas. Claro, sí, claro. No, por eso. Pero yo creo que como solución, sí. La única solución es recrear la noción de mirar, conversar con el vecino. Si no conocen al vecino, No, sí, le sí. echan la caca del patio para los lados al Sí, vecino. ni lo saludan. Pues, Entonces yo creo que el problema es bien grave. O sea, viene un problema de comunicación generalizado en este país, donde la separación es tan grande. El próximo día te voy a traer acá muchos amigos para que hablemos de esto, pero instalando Valparaíso vamos a hacer una cosa espectacular. Mira, pero no te puedo no preguntar algo que yo soy fanático de Wells. Pues me invitaron a hacer un curso de Wells ahora a Europa. ¿Cómo llegaste a Wells tú? Porque finalmente Wells es un gigante, para mí es como, tiene la altura de un gigante. ¿Está Jorge asociado con Orson Welles? Sí, porque resulta que la película se había perdido de Orson Welles y le habían dicho a Orson Welles que se había perdido la película. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Rockefeller, que lo envió a filmar esto, él hizo ¿cómo se dice? Un documental social. Sí, Y peor. eso Rockefeller, lo peor. Rockefeller no podía aceptar esas Claro. cosas. Entonces, estaba terminando The Marvelous Anderson. Sí, que era una maravilla también. Ya, y le cortaron el final Sí, todo. y lo dejaron afuera. Una porquería de película, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que se encontró, Olivier Assayas se encontró por casualidad esta cosa yendo a la Paramount, que había comprado todos los aficheros de la RKO. Claro. Y se encontró esto. Y se encontró eso. Se encontró esto. Y dijeron, qué sé yo, ¿y cómo hacer? Y Canal Plus de Francia dijo, ya, hagámosla. Que la Paramount ponga, porque costaba bastante dinero, era como 4 millones de dólares. Entonces restaurar, está todo en nitrato, Sí, que eso se un quema, pero rollo, al tiro. Se quema como en las películas. Entonces sí. hicimos eso, sí, propusieron eso. Y Canal Plus dijo, nosotros ponemos la mitad del dinero y ustedes qué sé yo. Y empezaron a pelear al compositor. Y Canal Plus dijo Arriagada. Bien. Canal Plus dijo Arriagada porque sabe Mario Fati, eso tiene que ser con lo que hemos sabido de lo que le gustaba a Herman y todo eso, tiene que ser Arriagada. Y los americanos dijeron no, tiene que ser algo más moderno, tiene que ser con sintetizadores. Entonces Canal Plus le dijo, ¿cómo hacer sintetizadores si él hablaba de que admiraba a Herman Herman? ¿Cómo sacarlo de un contexto? Es que si no, no la vamos a vender. Imagina, los americanos siempre iguales. Pues. Sí. Y dijeron, ya, pues. Entonces me llama el productor de Canal Plus y me dice, oye, ¿tú te atrevías a pasar un concurso? ¿Un concurso de qué? Le digo, de ideas. Po.
Me dice, ¿para qué? Le digo, ¿para la película de Orson Welles? Digo, por Orson Welles pasó todos los concursos. Bien, bien. Entonces Sí, me claro. llevaron en un avión a Los Ángeles, me arrendaron un coche, me instalaron en un departamento y al otro tipo también era un brasileiro, que era campeón de sintetizador. Y nos pusieron ahí a trabajar una semana y pasamos el concurso y gané el concurso. Entonces hicimos la película y dije, me querían meter la orquesta de... Eran puros amigos del productor de allá. Le dije, no, yo gano el concurso, yo elijo donde grabo con la Orquesta de París. Y por eso yo, ni más ni menos, arreglar la Orquesta de París con Orson Welles es una maravilla. Estoy muy feliz que estuvieras en el programa. Estamos terminando muy bien este año con el programa. Un gran amigo y te quiero mucho. Te gusta hasta la mano. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Gracias. compañeros.